quieras, en tu presencia me rindo. Haz lo que quieras, en tu presencia me rindo. Yo me rindo. Haz lo que quieras, en tu presencia me rindo. Haz lo que quieras, haz lo que quieras en mí. Bienvenido a su programa Vida Eterna. Muchas gracias por permitirnos compartir con usted la hermosa y poderosa palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del programa que iniciamos la semana pasada de por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Vamos a compartir más o menos unas 10 citas bíblicas donde Dios le dice a su iglesia que no va a pasar por la gran tribulación. Pero antes, permítame recordarle que estamos compartiendo con ustedes este libro que el Señor por misericordia nos dio para compartirlo, para prevenir a la iglesia, con 10 poderosos capítulos de por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, cuándo será arrebatada, quiénes serán arrebatados, qué van a pasar los que se quedan, qué juicios y qué castigos de la ira de Dios van a pasar. Algo terrible. Entonces queremos compartir con ustedes este libro, este folleto, con 10 poderosos capítulos de cómo son las 5 vírgenes prudentes y preparadas, listas a escuchar la trompeta de Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5, 4, 16 y 17. ¿Y qué va a pasar con las que se queden? Las tibias de Apocalipsis 3:16. Entonces recuerde que usted ahí tiene la dirección para que usted lo baje y lo queremos compartir con todo nuestro amor y con todo nuestro cariño para que usted lea esta poderosa palabra del Espíritu Santo, porque es puro material espiritual, para que usted se prepare. Ahí está la indicación y lo puede bajar, lo queremos compartir con usted gratuitamente para que usted lo aproveche. Hoy queremos continuar, como le decía, con la segunda parte de por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Vamos a más o menos a leer unas 10 citas, pero un poco más adelante. ¿Por qué? Haciendo un recordatorio, digamos, de lo que vimos en el programa pasado, recordemos que hay 3 posiciones que hay, digamos, que comparten los predicadores, los evangelistas, los maestros, los teólogos, los que se han metido en la escatología, que es la ciencia de la palabra profética, que tienen esas 3 posiciones. Por ejemplo, la primera, que es la que nosotros, por dirección del Espíritu Santo, compartimos con ustedes y que le vuelvo a recordar, vamos a ver muchas citas bíblicas donde el Señor habla de que su iglesia, su amada, su iglesia, su virgen pura y santa, de Efesios 5:27, dice que sin mancha y sin arruga, dice que no pasará por la gran tribulación. Entonces, la primera posición es esa. La segunda posición es la que comparten muchos predicadores y permítame compartirle una cita. Por ejemplo, basados en esta cita, basados en dos citas. Dice 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados, ¿verdad? En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque sonará la trompeta. Esta posición de la final trompeta es porque en Apocalipsis, capítulo 11, dice la palabra que el séptimo ángel toca la séptima trompeta de los juicios de Dios. Entonces, ellos dicen que, como dice a la final trompeta en 1 Corintios 15, 51 y 52, ellos dicen que es la última de las 7 trompetas. Pero hay un desacomodo aquí en la relación. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta, y eso usted lo lee en el capítulo 11 de Apocalipsis, la toca un ángel, el séptimo ángel, ¿verdad?
Pero si nosotros nos basamos en lo que dice la palabra del arrebatamiento de la iglesia, en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, dice la palabra, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, que arcángeles decía yo que es autoridad, y con trompeta de Dios, dice, llamará, sonará, dice, y entonces dice ahí en el 17 que los muertos en Cristo, los que estaban durmiendo, por decir algo, para que nos vayamos un poco al principio de la iglesia, digamos, María, los apóstoles, Lázaro, para no volver a morir nunca más, Marta, María, sus hermanos, la misma madre de Jesús, todos esos van a resucitar juntamente con nosotros. Yo espero que usted y yo, a la hora del arrebatamiento, seamos transformados y habrá gente que nunca va a morir, ¿verdad? Si el Señor viene pronto y estamos vivos. Dice Pablo, dice que juntamente con nosotros, dices, nosotros con ellos seremos levantados. Digamos, el Espíritu Santo los resucita y cuando ellos están en el aire, digamos, nosotros seremos transformados y seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Entonces, la trompeta la suena Cristo en la posición de los hermanos que comparten que la iglesia pasa por la mitad de la gran tribulación, la toca un ángel, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver. Está la tercera posición, y que le decía yo a usted que la comparten muchos hermanos, muchas iglesias, y tengo muchos amigos adventistas, hermanos que conozco y que dialogamos y conversamos mucho sobre la palabra de Dios, que ellos creen que la iglesia pasa por toda la gran tribulación, porque Mateo 24, 29 y 30 dice que todo ojo le verá, ¿verdad? Y entonces ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Pero que en este estudio que nosotros, por dirección del Espíritu Santo y por pura misericordia, créame que por pura misericordia de Dios, vamos a ver que la gran tribulación es tan terrible, pero tan fatal, tan llena de juicios, llena de castigos, con terremotos mundiales. La tercera guerra mundial está de por medio, después de que la iglesia no esté. La tercera guerra mundial, amado hermano, no se va a dar estando la iglesia en la tierra. Porque esta tercera guerra mundial va a ser tan destructiva. Imagínese usted, piense un momento, en todo el arsenal atómico, a todo el arsenal, bueno, no sé cómo llamarle, a todo lo que los gobiernos tienen preparado para el día en que dice Apocalipsis en el capítulo 6 y versos 12, que es el segundo sello que sale en el verso 4, en el capítulo 2, verso 4, dice que se le dio a los hombres una gran espada para que se matasen unos a otros. Eso va con Mateo 24, donde dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta es la tercera guerra mundial. Entonces, yo le digo a usted, imagínese usted todo el armamento, lo que tienen las potencias mundiales y aún lo que tienen a escondidas, ¿verdad? Las armas biológicas y todo lo que tienen para destruirse, para que cuando se dé esa guerra mundial, entonces los países como Costa Rica, en Centroamérica, o sea, son tan pequeños que en 2 bombas atómicas prácticamente desaparecen. Y entonces es tan terrible lo que viene en la gran tribulación, en el gran día de la ira de Dios, que la iglesia, el Señor no le va a permitir pasar por la gran tribulación. Entonces nosotros que estamos viendo eso, y esa tercera posición, me decían unos hermanos a mí que porque en Mateo 24, en el verso 29 y 30, dice que cuando Cristo venga, dice, y vendrá en las nubes, y dice, y que todo ojo le verá, y lamentarán las naciones y todo. Entonces ellos dicen que ellos van a estar esperando, pero créame, en este libro, si usted lo baja y lo lee, vamos a ver que son cosas tan terribles que van a pasar en la gran tribulación, que los cristianos que se queden, o sea, las 5 vírgenes insensatas que cabecearon, se durmieron, se quedaron sin aceite en su vasija y su lámpara se les apagó,
que son los de Apocalipsis 3:16, los tibios, dice, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dijo Jesús. Este vomitar es rechazo. Y entonces, recordemos que dice la palabra de Dios que también en Lucas 24, en Mateo 24, en Lucas 21 y Marcos 13 dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Dice, estarán dos durmiendo, uno será... Entonces está hablando de mitad y mitad. O sea, prácticamente lo que la palabra nos dice en estas escrituras es que prácticamente solo la mitad de la iglesia se va. Por eso la advertencia y que compartimos con ustedes este libro, este folleto de las 10 vírgenes de Mateo 25 en un llamado de voz de alerta para estar prevenidos. Entonces, esas son las tres posiciones. Pero comenzamos la semana pasada, mis amados hermanos, viendo porque vamos a ver bien detalladito lo que dice la Escritura. Empezamos viendo que en el Antiguo Testamento ya se habla de la gran tribulación. Por decir algo, vimos lo que dice Isaías, ¿verdad? Isaías 13:13, vimos que dice, porque la tierra, dice, se moverá y, dice, será quebrantada, dice, se estremecerá. Vimos que dice que se conmoverán las potencias de los cielos, junto con lo que dijo Jesús en Mateo 24. Vimos que en el capítulo 24 y versos 18 y 20 habla de terremotos terribles, donde la tierra será sacudida, removida, dice que será estremecida, dice que será estremecida como una choza. ¿Cómo la verá el profeta? Moviéndose como una choza. Recuerde que las chozas tienen una característica, que no son construidas sobre sólidos, sino sobre arena o sobre tierra. Y entonces dice, pero peor aún, dice que será movida como un ebrio. Dice, y se moverá la tierra como un ebrio. ¿Cómo la habrá visto Dios moviéndose para que el profeta Isaías escriba, y la tierra se moverá como un ebrio? En este folleto vemos que hay 3 terremotos mundiales. El primero, y está bien especificado, es a la hora del arrebatamiento. A eso nos basamos en muchas citas, y usted lo va a leer. Y Romanos 8, capítulo 8, versos del 19 al 23, dice que la tierra dice que está con dolor de parto ahora. Y entonces dice que ella está esperando el arrebatamiento, la redención de los redimidos, de los que dice Efesios 4:30, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención de los redimidos, que ella está esperando, dice, para manifestarse, para liberarse de la esclavitud a la que lo tienen los hombres. Entonces, y que ahora está con dolor de parto, dice el Romanos 8, 19 y 23, que usted lo puede leer. Y entonces, ¿cuándo se manifestará la tierra? Cuando ella sienta que los que ella cubrió desde Esteban, el primer mártir, hasta el día antes del arrebatamiento, ella sienta que los que ella cubrió con su tierra ya no están dentro de ella, y los que alabamos a Dios, los que doblamos las rodillas agradeciendo el pan y el fruto y el agua que ella nos da y todo, dice la palabra. Por eso dice que ella está como con dolores de parto, dice, entonces ella se va a manifestar. Por eso le digo que la palabra es poderosa. Entonces, estábamos viendo lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento. Vimos que Joel dice, día grande y espantoso aquel. Vimos por qué sería grande y por qué espantoso, ¿verdad? Vimos que en el capítulo 1 y el verso 15 dice, porque la destrucción viene con todo, porque Dios destruirá la tierra. Y entonces vimos, y también le mencionaba yo a usted, les mencionaba que también otras profecías del Antiguo Testamento hablan del gran día de la ira de Dios. Vimos Sofonías, como dice, porque aquí viene el día fuerte, terrible, dice, donde se moverán los cimientos de la tierra. Entonces, vimos muchas citas, pero también en Ezequiel 7, en el capítulo 7 dice, porque he aquí viene el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra, dice, con todo mi furor, dice, porque mi ojo no perdonará, dice, el pecado, dice, las abominaciones. Jeremías en el capítulo
30 y verso 7 dice, ¿sabe qué dice Jeremías? Dice, porque cuán terrible, permítame leérselo para no, aquí lo tengo. En el capítulo 30, aquí lo tengo. Vea lo que dice Jeremías. Cuán grande será aquel día, dice. Permítame, aquí lo tengo. Vea la exclamación que dice Jeremías. Con los signos de interrogación. Cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia. Y en el capítulo 4, del verso 25 al 28 dice, escuche lo que dice. Miré y la tierra, he aquí estaba asolada y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. Dice, miré a los montes y he aquí temblaban. Hablando de los terremotos del gran día de la ira de Dios. Dice, temblaban y todos los collados y las montañas fueron destruidas. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas las ciudades eran asoladas. ¿Por qué el campo fértil era un desierto? Porque ya no va a haber, la tierra no va a producir en el gran día de la ira de Dios, en la gran tribulación. Dice, eran asoladas delante de Dios, las ciudades fueron asolados, destruidos. Dice, de Jehová delante del ardor de su ira. Dice, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada. Dice, pero no la destruiré del todo. ¿Por qué? Porque Israel permanecerá entera para recibir al final de los 7 años de gran tribulación a la iglesia junto con la segunda venida de Cristo. Y las naciones que queden vivas, que van a entrar para ser en el reino milenial. Y dice, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque lo hablé, lo pensé y no me arrepentiré ni desistiré de ello, dice el Señor. Y le puedo leer, digamos, muchas profecías que están, digamos, Miqueas 1:6 dice, ¿quién permanecerá delante de la ira de Jehová? Dice, ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Dice, su ira se derramará como fuego, dice, sobre las montañas y sobre los montes. Y podemos ver mucha palabra, pero yo sí quiero, en el programa pasado y en destacarle a usted que las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento nos hablan de ese gran día de la ira de Dios. De ese gran día, dice, grande ira, de terrible y todo. Que para en nuestros tiempos será la gran tribulación. Entonces, por eso es que nosotros queremos compartir con usted que la iglesia no va a pasar por este gran día. Y podemos compartir mucha palabra. Ahora, quedamos la semana pasada a ver en Daniel la semana 70. La semana 70, que es la última semana la última semana de 70 semanas que estaban profetizadas para el pueblo de Israel. Entonces, por eso es que una cosa muy importante es que en Mateo 24, del verso 3 al verso 30, 29-30, es para el pueblo de Israel, porque muchos predican de todo lo que sucede ahí, pero si nos damos cuenta, y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a repasar un poquito, es que Mateo 24 es para el pueblo de Israel. Y a partir del verso 36 al 42 es advertencias para la iglesia, donde dice, porque como en los días, vimos que dice, porque enojado está Dios, decía Jeremías, dice, en la ira, dice, porque vimos que en Mateo 24, del 36 al 42, dice que como en los días de Noé, ¿verdad? Cuando fue destruida la tierra con el diluvio, y en los días de Sodoma y Gomorra, dice que se casaban y se daban casamiento, es por las terribles abominaciones que cometieron esos pueblos. Por eso Dios quiso destruir la tierra con el gran diluvio, ¿verdad? Y luego a Sodoma y Gomorra y como más o menos unas 7 a 9 otras ciudades, porque la palabra habla no solo de ciudades de Sodoma y Gomorra, sino de otras ciudades de las llanuras, que se cree que estaban cerca del Mar Muerto. Fueron destruidas
por el pecado de la sodomía, el pecado del incesto, el pecado del bestialismo, en los hombres teniendo relaciones con las bestias. Los padres convivían con sus hijas y tenemos un ejemplo de eso cuando Lot vivió en Sodoma y fue sacado para salvación, ¿verdad? Que Lot representa a la iglesia que antes de la ira de Dios sobre las ciudades para destruirlas, que las destruyó más o menos como entre las 5 y 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque la gente de Sodoma y Gomorra pasaban toda la noche con cosas tan terribles, que a esas horas estaban durmiendo. Entonces Dios los destruyó, porque si usted lee en Génesis, en el capítulo 19, dice que muy tempranas horas llegaron los ángeles y dicen, corran, y agarraron a Lot y a sus hijas, y ya sabemos que la esposa pues volvió a ver atrás, ¿verdad? Esos representan a los que vuelven a ver el mundo, ¿verdad? Y se distraen y pierden su salvación por el mundo. Y los ángeles mismos, dice la palabra que dice, pero apresúrense porque ya Dios va a derramar la ira. Entonces, nosotros podemos ver que, digamos, las hijas de Lot crecieron en Sodoma y ellas embriagaron a su padre para tener sexo con él. Y cada una tuvieron un hijo que fue Amón y Moab, y fueron dos pueblos enemigos del pueblo de Dios, o sea, dos pueblos idólatras, enemigos del pueblo de Israel. Por incesto. ¿Dónde aprendieron ellas eso? En Sodoma y Gomorra. Por eso es que la palabra es muy clara y nos dice en Mateo 24, 36 al 42, dice que como en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, y no entendieron, dice, hasta que vino y se los llevó a todos. Nosotros predicamos escribimos folletos de 5 vírgenes prudentes y sensatas y 5 que se están cabeceando y se están durmiendo, que están entretenidos con las cosas del mundo. Predicamos que Cristo viene pronto, por eso la palabra, y lo vamos a ver en los programas más adelante, dice como ladrón en la noche. Dice, y vamos a ver todas las citas, Pedro, primera de Pablo, primera de Tesalonicenses, el mismo Cristo dijo, en Apocalipsis 16, verso 15, dice, porque aquí vengo como ladrón en la noche, dice Apocalipsis, el mismo Señor. Entonces vamos a ver que por eso es que la iglesia será arrebatada antes del gran día de la ira de Dios. Y para que usted sepa, lo vamos a ver más adelante. Entonces, estábamos con que vamos a ver hoy la semana 70 para continuar, ¿verdad? Porque yo lo que quiero en este estudio es enfatizar que la gran tribulación, el mismo Cristo en Mateo 24, 21 dice, porque habrá gran tribulación. Hay personas que dicen que los primeros 3 años y medio no se le llama gran tribulación, se le dice la tribulación como algo pasivo, algo suavecito, no se preocupe, no se asiste mucho por si se quedó. No, es mentira. Y que la gran tribulación será a partir de los 3 años y medio últimos. Pero el mismo Cristo dijo en Mateo 24, 21, dice, porque habrá gran tribulación, cual no la hubo nunca desde la creación de la tierra hasta ese momento, dijo Cristo. Tiempo de angustia, le dijo Gabriel a Daniel en el capítulo 12, en el verso 1, dice Daniel, tiempo de angustia será, dice, cual no lo hubo desde que hubo gente, dice, hasta ese día. Pero entonces permítame compartir con usted en Daniel, y démosle una repasadita a lo que vimos en el capítulo anterior. Yo quisiera como profundizar más y más citas y exponer un poco más, pero sabemos que el tiempo en las redes sociales es como muy limitado, ¿verdad? Pero recordemos que leímos en el capítulo 9, a partir en el verso 21 en adelante, leímos lo siguiente. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto al principio de la visión, volando con presteza, y que dijimos, porque a mí me gusta detallar la palabra así como con punto, de que Daniel dice, vino con presteza, porque Gabriel tiene alas, ¿verdad? Entonces, que la gente no crea que Gabriel vino revoloteando como una ave, ¿no? Dice con presteza, con elegancia, planeó, dice, y se paró, dice, con presteza, con delicadeza, ¿verdad? Como un ministro de Dios, Gabriel. Dice,
Y vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, dice, porque tú eres muy amado. Dice el verso 24, y aquí estamos con la semana 70. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Está hablándole hasta el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Por eso dice, para poner fin al pecado y a la prevaricación, dice, está hablando hasta el nacimiento de Cristo, cuando Él nace, crece y tiene el ministerio por 3 años, ¿verdad? Junto con los apóstoles, los discípulos, estando Él. Y está hablando de eso, dice. Y para ungir al Santo de los Santos, que es Cristo. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, a Cristo, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que yo le dije a usted, mi amado hermano, que eso fue cuando Esdras vuelve y por orden del mismo rey Darío y el mismo rey Ciro los manda, porque Dios le da la orden a esos reyes de que envíe a su pueblo nuevamente a edificar. A Esdras edifica el templo y podemos leer en Nehemías que Nehemías dice que en tiempos angustiosos serán restaurados también los muros. Recordemos que si usted lee Nehemías, los enemigos de Israel querían atacar a los judíos, a los israelitas. Cuando aún ellos estaban edificando, querían ellos llegar a echarles la obra a perder, ¿verdad? A los enemigos de Israel. Entonces dice la palabra que ellos ponían su mano en la espada y trabajaban, y dice que se bañaban aún con la mano en la espada. Dice, por eso dice en tiempos angustiosos. Dice, y el verso 26, ¿verdad? Dice, y después de las 62 semanas, pero ya aquí serían 69, se le quitará la vida al Mesías, no por sí, que es cuando Cristo muere y resucita, ¿verdad? Y por 3 días, y resucita y dura 40 días instruyendo a su pueblo antes que él suba desde el Monte de los Olivos y envía al Espíritu Santo. Entonces, ahora quiero que me escuche esto, porque esto es precioso. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y al destruir el santuario, destruye el templo de Jerusalén. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Para terminar de ver las 69 semanas y entender esto en la mitad del verso 26, necesitamos ir a Mateo 24, para que ustedes, amados hermanos, vean que la palabra profética está ligada como con eslabones perfectos. Yo en realidad destaco siempre que la palabra de Dios es perfecta. Y ella está, la palabra de Dios está acomodada de una forma que en el tiempo las profecías bíblicas unas con otras se enlazan en un poderoso revelación del Espíritu Santo. Por ejemplo, el libro de Daniel está con eslabones, yo podría decir, de que oro celestial, conectado con el libro del Apocalipsis, porque lo que ve Daniel y de lo que habla, lo que Gabriel explica respecto a las bestias y respecto a los acontecimientos del último tiempo, los escribe Juan. Y es tan perfecto ese libro que en el capítulo 10 el mismo Cristo se le presenta, y después tal vez lo vamos a leer a Daniel, que Daniel dice lo mismo que dijo Juan en el capítulo 1, dice, y caí, dice, porque dice sus ojos eran como antorchas, su voz como aguas, y el mismo Cristo en el capítulo 10 se le presenta a Daniel igual que se le presenta a Juan. Entonces es poderosa la palabra. Ahora,
Le decía a usted, mi amado hermano, que en el capítulo 24, para entender lo que acabamos de leer en Daniel 9:26 y ver la activación de la semana 70, estamos terminando en este momento de ver las 69 semanas, donde terminan exactamente y dónde va a comenzar la semana 70. Entonces, Mateo 24, 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, el templo era algo con lo que los judíos impresionaban a las naciones, porque era un templo tan grande y tan hermoso. Y dice en Marcos lo dice diferente, dice que uno de los discípulos se le acercó y dice: wow, Señor, mira qué edificio, mira qué templo, ¿verdad? Y que Jesús le dice en el verso 2, respondiendo le dijo: ven todo esto, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, esta palabra va de la mano con el verso, con el libro de Daniel, lo dijimos. Nada más leí esos dos versículos. Ahora vea lo que dice. Y dice: y un pueblo de un príncipe. ¿Por qué un príncipe? Ustedes saben que los príncipes son los hijos de los reyes. Dice: de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, o sea, todo y templo. Recordemos que acabamos de leer que Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra en este lugar, y el santuario y el templo, y su fin será con inundación, dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Le explico así rápidamente. En el año 66, después de Cristo, Israel se unió, hicieron un ejército muy, muy, muy poderoso y se lograron liberar del poder de los romanos, o sea, los hicieron sacados. Entonces, el emperador para ese momento era el emperador Vespasiano, que era el sucesor de Nerón. Cuando Nerón murió, lo sucesó Vespasiano. Entonces, en el año 70, le dice Vespasiano a su hijo, a Tito, que era el general de los ejércitos de Roma, le dice: vas a ir a Israel, y dice, y la vas a barrer, dice, como si hubiera pasado sobre ella un río, dice. Por eso es que en Daniel dice con inundaciones. Vea usted qué poderosa es la palabra de Dios. Dice, y la vas a barrer como si hubiera, y dice, si vas a destruir la ciudad, vas a destruir al ejército y vas a destruir su templo, que es con lo que ellos se sienten muy orgullosos. Y entonces Vespasiano envía a Tito, a su hijo mayor, que es el general de los ejércitos, que luego Tito viene a ser el sucesor, viene a ser emperador y rey de Roma, sucediendo a su papá, a Vespasiano. Y Tito se viene con todo su poder en el año 70 y viene y destruye la ciudad de Israel, a Jerusalén principalmente, y lo primero que destruyen es el templo, cumpliéndose lo que Jesús dijo en Mateo 24, 1 y 2, dice: no quedará en este lugar piedra sobre piedra. Y entonces, a partir de ese momento, fue destruida la ciudad. Y cuando ellos persiguieron al ejército de los judíos, digamos, ellos huyeron a las montañas. Estas montañas eran Herodes había hecho una fortaleza que se llamaba Masada, y que usted lo puede ver tal vez en películas ahí de Semana Santa, dan Masada y todo, hablando de esto que pasó en el año 70 después de Cristo. Cuando el Imperio Romano llegó con sus ejércitos, Tito, y lograron subir a la montaña, no tuvieron impresiones porque estaba rodeada de murallas. Ellos no tuvieron, o sea, iban a destruir a los judíos. No tuvieron que hacerlo porque cuando ellos entraron adentro ya a la ciudad, a la fortaleza esta, los judíos se habían quitado la vida. Antes de que los mataran, ellos se suicidaron. Cientos, miles y miles de los soldados que lucharon. Entonces, ahí hasta el año 70 llegan las 69 semanas. Hasta el año 70, cuando es destruido. Aquí se cumple una palabra profética que Dios había dicho a través déjeme ver, ya le digo,
Déjeme ver, ya le digo cuál palabra profética se cumplió aquí, para que usted vea, mi amado hermano, que en Oseas, déjeme ver si es en Oseas. Sí, déjeme ver. Ya le comparto, es que no quiero dejar de pasar esta cita bíblica. Aquí está, en Oseas 3, versos 2 y 5. Dice, porque muchos días había profetizado Oseas, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, porque a partir del año 70 y de Herodes, que creo que fue el último, ya no hubo más rey hasta hoy. Dice, sin rey, sin príncipe, porque ya no habían príncipes, ¿verdad? Sin sacrificios, ¿por qué sin sacrificios? Porque ya no había templo y no había lugar para realizar los sacrificios. Sin estatuas, sin efod, sin terafines. Y después, dice la palabra, se volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Cuándo se volverán los hijos de Dios? A partir de los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, acabamos de ver cómo la palabra es perfecta y cómo ella se enlaza. Y más que todo para su cumplimiento en los últimos tiempos. Ahora, hasta el año 70 se cumplieron las 69 semanas. Hay una semana que no se ha cumplido, que es la semana 70. ¿Cuándo se cumplirá esta semana? Vea lo que dice Daniel. Dice, y por otra semana, veamos el tiempo, en el año hasta el año 70 después de Cristo se cumplieron 69. Hay un lapso de 2000 al momento de que aparezca este nuevo orden mundial con un líder que en las Sagradas Escrituras le llama el anticristo, y Dios específicamente en Apocalipsis le llama las bestias, una política y una religiosa. Esta política será el presidente mundial. Entonces, dice, y por otra semana, con 2000 años de diferencia, 2000 y resto, hasta el momento que se dé este pacto, dice, se confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Israel y el anticristo. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué a la mitad de la semana? Porque los judíos, cuando hagan este pacto con este político del nuevo orden mundial y las naciones, él les va a construir el tercer templo. Porque ellos lo van a ver como un Mesías. Les va a construir el tercer templo pero a los 3 años y medio, dice la palabra en Apocalipsis y en Primera de Tesalonicenses, en segunda, que ya lo vamos a ver, dice que se sentará como Dios, dice, y hará que los judíos quieran adorarlo a él y el mundo entero, y habrá una imagen y la meterá en el templo. Esta imagen está en Apocalipsis 13, dice, y todos tendrán que adorarla y la meterán en el templo para que la adoren, ¿verdad? Y entonces, dice, a la mitad de la semana, hará cesar, dice, el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, de todo lo que malo que va a hacer, vendrá el desolador, dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que lo que se va a derramar sobre el desolador es que cuando Cristo venga en su segunda venida, al final de los 7 años de la gran tribulación, exactamente el último día, que eso, la segunda venida de él está en Apocalipsis 19, del verso 11 al 6, que vimos del 11 en adelante, que vimos la semana pasada, que viene con sus ejércitos, que sus ejércitos son los ángeles y son la iglesia, y que vimos en Zacarías capítulo 14, versos 4 y 5, que Jesús vendrá, irá primeramente y destruirá, según Apocalipsis 16, 17 y 19, irá al monte del Armagedón, destruirá a la bestia, al falso profeta, a los ejércitos que fueron a luchar contra ellos, y ahí viene y pone sus pies en el monte de los olivos. Eso usted lo lee en Zacarías, les repito, 14 y versos 4 y 5. Y que habrá un terremoto donde él pone los pies sobre el monte de los olivos. Habrá un terremoto tan grande que se hará un valle inmenso. De eso sigue hablando el libro de Zacarías, si usted lo sigue leyendo.
Ese valle es para que se pose la iglesia. Y también van a ser salvas las naciones que no aceptaron ser marcadas por el anticristo. Eso está también en Zacarías. Dice, las naciones que queden vivas entrarán a reinar a ese milenio. Por eso es que en el capítulo anterior, y usted lo puede revisar, dijimos, ¿por qué tendrá que morir toda la gente mala en la gran tribulación? Porque para eso es. Porque al final de los 7 años de gran tribulación, vendrá en la entrada al milenio, donde Cristo va a reinar, con su iglesia sobre Israel y sobre las naciones que quedaron vivas, y que tal vez veamos algo de eso más adelante. Entonces, se activa la semana 70 cuando Israel firme el pacto con el anticristo y este nuevo orden mundial y las naciones que son enemigos de Israel. Dice la palabra de Dios en Isaías 28:15 que ese será un pacto de muerte. Dice, y harán pacto con la muerte, dice el Señor. Porque a partir de ese momento, Israel en estos momentos es uno de los ejércitos más poderosos. Nadie se le mete. Es uno de los ejércitos que tiene un armamento poderosísimo. Y a partir de ese momento Él le entrega todo su poder y se rinde en las manos de este nuevo orden mundial. Cuando hay esta firma en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 3 dice, cuando digan paz y seguridad, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué? Porque la destrucción repentina viene con los juicios de Dios, con la apertura de los sellos, con el toque de las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios con los sellos. Entonces, mi amado hermano, la gran tribulación se activa, pero antitos de este pacto, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, Primera Corintios 15, 51, 52 y otro montón de citas que vienen escritas en el libro y que usted lo puede descargar para que lo lea. La iglesia será arrebatada. De eso se trata, de ver por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hasta hoy vamos a llegar aquí en la activación de la semana 70, pero vamos a ver qué dice en el próximo programa Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y de los versos ahí en adelante, qué dicen las escrituras sobre este pacto, qué dice el mismo Daniel en el capítulo 12, cuando le dijeron, escuche esto, mi amado hermano, le dice un ángel a un varón que estaba con vestiduras, dice, ¿y cuándo será el fin de todas estas cosas? Dice, y alzó su diestra y su siniestra, por el que vive, dice que serán por tiempos y medio tiempo. Hablando, y eso lo vemos la semana entrante, hablando de 2500 años a partir de que él levantó las manos hasta nosotros. ¿Por qué? Porque de Daniel a Jesucristo hay 530, 40 años más o menos. De Cristo a nosotros hay 2000 y un resto de años. Entonces, esa profecía se cumple al momento. Dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Ojo que no tiene nada que ver con la dispersión del pueblo, sino del poder. Cuando ellos hagan ese pacto, le entregarán todo su poder y dice, se cumplirán estas cosas. Y si sacamos cuenta, son de Daniel a nosotros son 2530, 40, 50 años, por ahí más o menos. La palabra profética es increíble. Ahora, continuamos la semana entrante y vamos a ver cosas muy poderosas. No se lo pierda, comparta la palabra de Dios. Ahora, quiero hacerle una invitación. Si usted no quiere pasar por esta gran tribulación y quiere ser librado de ella, y que más en el próximo programa vamos a ver dónde le dice Dios a su iglesia que no va a pasar por la gran tribulación, es necesario que usted tenga a Cristo en su corazón. Como lo digo siempre, soy repetitivo en eso, sin ser fanático y sin ser religioso, sino una persona que ame a Dios, que le ponga todo lo que tiene. Dice la palabra que el amor, el dinero es la raíz de todos los males, pero usted puede tener dinero, puede tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor carrera y todo, siempre y cuando usted tenga a Dios en su corazón y número uno. Yo quiero invitarle que diga conmigo, Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, yo entro. Y Señor, yo quiero que
Estás tocando la puerta en este momento. Abro mi corazón para que entres. Te hago mi Señor, te hago mi Salvador, porque solo tú con tu sangre, como dice San Juan 14:6, me llevas al Padre, porque tú eres el único camino para llegar al cielo. Si hiciste esta oración, bienvenido al reino de Dios, y para nosotros es un placer servirle para el programa Vida Eterna. Continuamos con un programa preciosísimo y no se lo pierda la próxima semana. Bendiciones.